9:03 a.m. Muy buenos días, amigos y amigas de las Guarmis de Radio Pichincha. Ya los estamos acompañando en este martes 17 de marzo de 2026, siempre con más información. Muchísimas gracias a quienes están conectados desde las primeras horas de esta mañana. Nos han seguido en toda la transmisión de también Punto Noticias Primera Emisión y ya estamos aquí en las Guarmis. También queremos mandar un fuerte abrazo a nuestra compañera Sofi Montoya, que su pequeña está enfermita, así que les mandamos mucha fuerza también, y aquí estamos todo el equipo de las Guarmis siempre. 9:16 a.m. y ya estamos de regreso aquí en las Guarmis. Queremos también recordarles la pregunta que está en nuestras plataformas digitales. También les invitamos a sumarse a la votación. ¿Cómo interpreta el allanamiento a la vivienda del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora? Pues nosotros estamos también esperando sus respuestas y estaremos muy atentos. Y nuestra compañera Sofi Montoya ya también nos acompaña vía telemática. Mi Sofi, ya te habíamos enviado un fuerte abrazo también y qué bueno que te nos puedas sumar. Buenos días, mi Sofi. Hola, mi querida Gaby, amigos, amigas, siempre es un gusto acompañarles. Bueno, no como quisiera el día de hoy, pero aquí estamos siempre pendientes porque hay muchos temas que abordar, muchas cosas de qué hablar el día de hoy, así es que pues les invitamos a estar pendientes del primer tema que tenemos y que pues va un poco en sintonía con lo que es este mes de marzo, un mes dedicado a hablar de las problemáticas que nos aquejan y que nos abordan a las mujeres, Gaby. Así es, y bueno, y justamente queremos ya dar inicio a nuestro tema del día, comentarles también que en nuestro país pues la violencia de género no solo persiste, sino que se agrava. Estas cifras más recientes muestran este incremento alarmante de femicidios, con el crecimiento de más del 50% en el 2025, frente al promedio de años anteriores, y detrás de estos números hay realidades marcadas por esta normalización de la violencia, patrones patriarcales profundamente arraigados y contextos cada vez más complejos, como el avance del crimen organizado. Y justamente para entender todo lo que está ocurriendo en nuestro país, cuáles son estas causas estructurales, qué respuestas urgentes se requieren, ya nos acompaña nuestra invitada en cabina. Ella es María Belén Mieles, fundadora e integrante de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador. María Belén, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Guarmis. Y bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? Estas cifras tan alarmantes de este incremento de femicidios, de violencia en nuestro país. ¿Qué lectura también hacen ustedes desde la asociación sobre estas cifras y este aumento acelerado? Muy buenos días. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Para mí es un placer estar en este programa. Soy fanática número 1, siempre las sintonizo en las mañanas. La violencia contra la mujer es una pandemia real, no es por hablar retóricamente, sino que las cifras nos indican la violencia que existe contra las mujeres. Como tú lo has mencionado, tenemos un incremento del 50% de violencia desde el 2018 hasta el 2025. Respecto a las causas de los femicidios, constan como siempre la presencia de los comportamientos patriarcales, la normalización de la violencia que tú bien lo mencionaste, especialmente en el ámbito privado, y la presencia de los comportamientos patriarcales, como te mencioné, y por supuesto la exclusión social de grupos. Y un aspecto que ha tomado mucha importancia hoy por hoy es la instrumentalización de la mujer en los grupos de delincuencia organizada. Uh-huh. Esto ha sido definitivamente uno de los puntos más fuertes para que haya aumentado la cifra al 50% estos últimos años, ¿no? Entonces, lamentablemente, la violencia sigue, la violencia persiste, las mujeres corremos peligro acá en el Ecuador y necesitamos cambios urgentes por parte del gobierno. Así es. María Belén, qué gusto saludarte también. Sí, no sé si la escuchamos. Espera, sí, mi Sofía, esperan para tener el retorno justo con nuestra invitada, que nos puedan ayudar acá con el retorno en la cabina. No la escuchamos. Bueno, pero hasta ¿me escuchan? Ahí ya te escuchamos, mi Sofía. Ok, bueno, decía María Belén, saludos, abrazos también, y bueno, estamos hablando, como bien tú dices, de una situación muy problemática en nuestro país sumado a estos vínculos con estructuras criminales. Precisamente ahí ustedes han conformado una asociación de abogadas feministas del Ecuador. Cuéntanos un poquito cómo se lograron agrupar, cuál es el objetivo, porque claro, uno dice a quién recurrir frente a una situación de violencia de género,
género y piensa instantáneamente en una abogada. ¿Dónde consigo una abogada, amiga? Una abogada que sepa además tratar estos temas y plantarse a un sistema de justicia que no necesariamente responde de la mejor manera, sino más bien es bastante revictimizante. Un gusto, Sofi, ¿cómo estás? Bueno, la asociación fue fundada justamente por una abogada feminista, que es la doctora Pardo. Uh-huh. Ella es especialista en temas de género y ella fue quien nos agrupó a todas nosotras. Yo cumplí el rol de secretaria de la asociación y, por supuesto, todas trabajamos de una manera gratuita con las mujeres y les ayudamos en todo lo que es la asesoría legal por temas de violencia de género. Las realidades son muy complicadas. Las cifras, como les menciono, uh-huh, demuestran el nivel de violencia. 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sufrido cualquier tipo de violencia, incluso la violencia vicaria, que puede ser que no esté en nuestra normativa uh-huh legal, pero es real y se la vive. Entonces, la asociación básicamente, con todas las mujeres que estamos ahí o no estamos, porque algunas obviamente ya salieron, lo que hacemos es brindar este tipo de asesoría legal. Como te menciono, la pandemia del maltrato a la mujer, la violencia contra la mujer es real. Las cifras son tan complicadas que incluso el día de ayer el gobierno nacional activó una aplicación que es el botón violeta, ¿no? Esto obviamente es porque el gobierno tiene que tener una respuesta para el nivel de violencia que sufrimos las mujeres hoy por hoy. Entiendo que es una aplicación en la cual la mujer que está siendo víctima de violencia familiar y que tiene una boleta de auxilio en vigencia, puede aplastar este botón y tendrá atención de la policía inmediatamente. Uh-huh. Recién se la inauguró el día de ayer, entiendo. Veamos cómo funciona. Es una ayuda, entiendo que clave, porque obviamente dentro de las cosas positivas o de lo que se debe hacer es que el gobierno fortalezca sus instituciones de ayuda, ¿no? Una de estas es el ECU, por supuesto, con su sistema de cámaras. Entonces veamos cómo va esta idea del gobierno, que parece buena, ¿no? Uh-huh. Pero algo que también preocupa mucho, ¿no, María Belén? Es que parecería que hemos normalizado esta violencia y vendría a ser también uno de los detonantes, ¿no?, de todos estos casos. ¿Cómo se expresa también esto en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué sigue siendo tan difícil erradicarlo? Y también, ¿qué rol juegan estos patrones patriarcales en estos casos que se traducen en estas violencias que pueden escalar hasta un femicidio? Bueno, empezamos a normalizar la violencia. Hay varios tipos de violencia, ¿no? Siempre hago referencia a este ejemplo porque es como que el más básico y el que sufrimos todas, al menos las personas las mujeres que hemos transitado por la vida pública y la vida en el sector público, hemos tenido este tipo de bromas subidas de tono, uh-huh, de sexualizar a la mujer, y muchas veces por miedo, incluso por vergüenza, porque lamentablemente eso es un tema hasta cultural, nos callamos. La idea es que nosotras podamos levantar nuestra voz, no nos quedemos calladas ante este tipo de cosas que nos incomodan en el alma, y eso es lo más fuerte, porque yo pasé eso, eran bromas así que yo uh-huh no podía decir nada, me quedaba callada porque eran mis compañeros, porque era el asesor, porque era mi jefe, pero eran bromas que realmente me lastimaban y me molestaban. Hoy por hoy, justamente mi trabajo es trabajar con las mujeres para que puedan luchar, para que no se puedan quedar calladas, para que levanten la voz, para que no pidan permiso para liderar. María Belén, bueno, desde lo legal, ¿qué leyes actuales en nuestro país nos protegen? ¿Son suficientes para prevenir, para sancionar los femicidios, o hay vacíos que también hay que trabajar? Bueno, yo creo que la normativa ecuatoriana para prevención contra la mujer es adecuada. Tenemos una ley robusta, tenemos convenios internacionales, del convenio Belén do Pará. Lo que hace falta es la capacitación de nuestros entes de justicia. Tenemos fiscales que no saben de género, tenemos jueces que no saben de género, tenemos policías que no saben procedimientos de género. Entonces, eso ha mermado que las mujeres podamos obtener justicia. No la normativa, creo que la normativa está clara y es concisa. Lo preocupante es que nuestro sistema judicial no se encuentra preparado para tener este tipo de procesos en contra de la mujer, y no se actúa de la manera adecuada. Hay protocolos incluso para fiscalía, para el levantamiento del cadáver de una mujer, que tienen que tratarse como femicidio, pero lamentablemente uh-huh aquí en el Ecuador no se lo hace. La policía va y no hace el procedimiento adecuado cuando es la muerte de una mujer. Siempre debe presumirse que es un femicidio, pero como te digo, lamentablemente nuestros fiscales, nuestros jueces, la policía no está preparada todavía. Entiendo que están en capacitaciones constantes, pero nos falta muchísimo.
Así es, sin duda, y también que hay procesos que se dilatan, ¿no? Y que pueden Totalmente. pasar meses y años en eso, ¿no? Y aquí también consultarte qué papel juega la ciudadanía, todos nosotros, para no seguir justamente reproduciendo, normalizando este tipo de violencias, contribuir a prevenir estos casos y también, como lo decíamos, ¿no? Tantos femicidios. Bueno, a lo que nos concierne a nosotros como ciudadanía, primero es educarnos también, ¿no? Educarnos para saber lo que significa la violencia contra la mujer, lo que significa una violencia psicológica, lo que significa una violencia vicaria, porque aunque no tenga cifras, perdón, no esté en nuestra normativa, existe, porque tiene cifras, ¿no? Y hay vivencia de esto en muchas mujeres. Entonces la ciudadanía, lo que nos queda es no normalizar este tipo de violencias y educarnos muchísimo para no juzgar y más bien apoyar a una mujer cuando está siendo violentada, porque el daño psicológico, el daño físico y por último ya el pico más alto de la violencia ya es la muerte, ¿no? María Belén, bueno, tú hablabas también de las estructuras criminales y ser una defensora de los derechos de las mujeres, ser una abogada de mujeres en este escenario, pues resulta más complejo porque si bien tienes una víctima que está sufriendo violencia y que está enfrentándose directamente a agresores que pueden estar relacionados al crimen organizado, las abogadas, las defensoras de derechos también entran en ese círculo. ¿Qué responsabilidades tiene el Estado de proteger también a las abogadas, a las defensoras, a las organizaciones, a las mujeres que están ahí poniendo el cuerpo por las víctimas de la violencia? Bueno, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho principal, que es a la vida, ¿no? Que está en nuestra Constitución, y es un deber del Estado proteger la vida de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos y ciudadanas. Lamentablemente, los niveles de violencia, el nivel de crimen organizado que existe hoy por hoy es lamentable, y obviamente sí existe miedo, tenemos miedo de defender a las mujeres hoy por hoy, tenemos miedo de salir a las calles. Realmente se ha vuelto una experiencia complicada el tema de defender a las mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta que la ciudadanía debe entender y el Estado también debe entender que si cuidas a las mujeres, cuidas a tus hijos, a la juventud, a los niños que están creciendo. Entonces, es un papel importantísimo que tiene que jugar el Estado, protegiendo la vida de las mujeres, protegiendo la vida de las personas que defienden a las mujeres que están siendo violentadas, porque obviamente, como te menciono, protegen a los hijos, protegen a nuestra juventud, a nuestra niñez. Y eso es lo que debe tener en cuenta el Estado, principalmente. Así es, y esperemos que así sea. Bueno, muchísimas gracias. María Belén Mieles, fundadora e integrante de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador. 9:32 a.m. y estamos de regreso en las Guarmis. Y bueno, comentarles acerca del toque de queda, y esto también ha obligado a suspender también algunas frecuencias de buses, esto hacia la capital, hacia las provincias que están con este toque de queda, la medida que rige desde el 15 de marzo hasta el 31, y esto también va a complicar la situación en las terminales de la capital, en Quitumbe y Carcelén, tras este decreto ejecutivo 329 que restringe la circulación nocturna. Tenemos más información en el siguiente reporte. El municipio de Quito dispuso la suspensión temporal de algunas frecuencias de buses interprovinciales desde las terminales de Quitumbe y Carcelén hacia Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Aychilas. La medida estará vigente del 15 al 31 de marzo de 2026 y responde al decreto ejecutivo 329, que establece toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana en varias provincias del país. Según la disposición municipal, las operadoras deberán suspender la salida de frecuencias desde la tarde, a las 15 horas hacia El Oro, 14 horas hacia Guayas, 18 horas hacia Los Ríos y 20 horas hacia Santo Domingo. La decisión fue comunicada a las empresas de transporte el 14 de marzo y su cumplimiento es obligatorio mientras se mantenga el estado de excepción, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros y respetar las restricciones de movilidad vigente. Reportó para las Guarmis, Daniela Fonseca. Y bueno, hoy también queremos hablar de otro tema, es este caso que involucra al ex asambleísta Santiago Díaz y que nos mantiene alerta no solo por la gravedad de esta denuncia, es una denuncia de violencia sexual contra una menor, sino también por las condiciones en las que se está desarrollando todo este proceso judicial. Y más allá del expediente, este caso plantea preguntas muy urgentes. ¿Existe igualdad ante la ley cuando hay este poder político de por medio? ¿Se están garantizando los derechos de la víctima? ¿Y qué ocurre
ocurre cuando aparecen estos posibles privilegios o beneficios dentro del sistema. Conocemos también que el exasambleísta tiene previsto ya ampliar su versión de lo ocurrido hoy, mientras también está previsto que se realice una audiencia de juicio. Informar sobre estos hechos, siempre lo hemos dicho, es muy necesario para hacerlo con responsabilidad y que implica también que evitar esta revictimización, centrar la mirada en la justicia, la transparencia, la protección de niños, niñas y adolescentes. Y justamente para analizar sobre este caso, las implicaciones, ya nos acompaña nuestra siguiente invitada en cabina. Ella es Ifigenia Witt, presidenta de la Fundación Defensa NNA, abogada también. Efi, muy buenos días, bienvenida siempre a este espacio de las Guarmi. Sofi también nos acompaña de manera telemática. Y bueno, este caso del cual hemos hablado ha generado mucha conmoción también, y también de la existencia de este posible proceso de grooming, ¿no? Porque es importante entender esta dinámica también para dimensionar la gravedad de estos hechos. Buenos días, Efi. Buenos días, Gaby, muchas gracias. Gracias. Hola, Sofi, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a la audiencia y muchas gracias por tener este espacio para hablar de este tema que es bien importante, me parece, porque tiene muchas implicaciones a nivel jurídico y a nivel político. Tenemos un caso de la violación de una niña de 11 años por este señor Díaz, que era, en el momento en que se denuncia la violación, ya había alcanzado una curul en la Asamblea Nacional. Casualmente este señor estaba impulsando una reforma a la ley para que la edad de consentimiento de las niñas se rebaje a 12 años, y es porque él ya tenía el conocimiento de que iba a salir a la luz esta denuncia contra él. Lamentablemente, la niña a la que agredió sexualmente está acusado de un delito de violación. Tiene 11 años, o tenía 11 años en el momento en que ocurrió el hecho. Uh-huh. Es grave el hecho de que haya estado pretendiendo utilizar la curul, porque yo entiendo que esperaba que la niña cumpla 12 años, porque ya una rebaja a menos de 12 años es absolutamente inadmisible. Pero bueno, esto no se dio. Terminó él con la denuncia penal. Resulta que evadió un poco las cosas. Él era una persona de un rango bastante importante dentro de la Revolución Ciudadana, y en palabras de él, buscó que la Revolución Ciudadana le apañe el delito y para evadir a la justicia de esa manera. Lamentablemente se encontró con que había en ese momento, que era Luisa González la presidenta, un rechazo absoluto a pensar que se pueda negociar con la integridad sexual de una niña. Uh-huh. O que se pueda amparar la violación de una niña de 11 años como un tema político. Uh-huh. Entonces, es gravísimo, Ifigenia, es gravísimo, porque los detalles que usted narra nos hacen pensar además que esta niña estuvo ya un tiempo importante siendo víctima de estas prácticas abusivas, ¿no? Y primero hay que pensar en los riesgos que enfrenta una niña o un niño cuando existe una relación previa de confianza con una persona adulta en posiciones de poder, ¿no? Porque primero es tratar de entender cómo esta posición de poder a algunas personas les da este sentimiento de impunidad, de que van a poder hacer lo que sea y a la postre pues no van a tener que pagar ninguna consecuencia. Claro, de hecho el hombre que además la niña es una hija de otra persona de la misma Revolución Ciudadana que trabajaba cercanamente con él, la madre de esta niña, tiene un proceso de grooming desde los 6 años de la niña, donde él se acerca a la familia.
de una manera muy protectora, de alguna manera se convierte en el tío que protegía, que cuidaba, que daba regalos, que todas estas cuestiones, que es además muy típico de los agresores sexuales en los mismos entornos de trabajo familiares o comunitarios, ¿no? Es muy normal que eso hagan los pederastas que hacen, que tienen además una forma sistémica de hacer. Para nosotros como personas que trabajamos estos temas permanentemente, esto es ampliamente conocido, pero también da cuenta de que no es casual, que es premeditado, que es construido, y que muy probablemente no sea la única víctima. Uh-huh. Así es. Y justamente también hablando de este caso en particular, y conocemos, Efi, me comentabas también que ya se iba a dar una declaración nueva hoy, la audiencia que viene, pero también se ha hablado en este caso en particular de estos posibles privilegios, ¿no? De las condiciones de la detención de esta persona. ¿Qué implicaciones también tiene esto en términos de igualdad ante la ley? Bueno, aquí no hay ninguna igualdad ante la ley, porque desde un principio este hombre, como les iba diciendo, buscó ampararse como político detrás de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana más bien lo expulsó de sus filas y lo dejó para que se defienda y demuestre pues lo que tenga que demostrar. Sin embargo, en el caso hay 60 evidencias, no una, 60 evidencias de que existió el delito y de que él es el autor, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero no encontrando esto, entonces él negocia de alguna manera y se entrega. Pero resulta que, y digo yo esto que no constituye una certeza mía, pero sí una sospecha bastante fuerte. Resulta que él se entrega y va a parar a la cárcel 4, teniendo orden de prisión, uh-huh, por violación de una niña de 11 años. No como a cualquier violador, pues no se va a la Tacunga, no se va a Turi, ni siquiera al Inca, se va a la cárcel 4. Otro privilegio que ha tenido el señor y que recién se cortó es que todos los días salía a encontrarse con su familia al centro de salud que estaba cerca del tema, porque él tenía amistad con el director del centro de salud, que ya fue despedido, pero ha pasado él de vacaciones pues en esta situación. Uh-huh. Y resulta que él se entrega como colaborador eficaz. Primero, en un delito de violación no existe colaboración eficaz, sino en los delitos que son bajo unas estructuras criminales. Uh-huh. La colaboración eficaz no puede darse como yo confieso mi delito y colaboro eficazmente, pero en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, eso no existe. Y además en otro caso, ¿no? Porque no es que está Exacto. colaborando en el caso del cual se le acusa directamente, sino dice, bueno, yo tengo información de otra cosa, pero uno se pone a pensar ahí, ¿a cambio de qué? De estas salidas al centro de salud, de que se le mantenga en la cárcel 4, ¿qué está pasando con esta persona dentro de la cárcel 4? Pero resulta también, pues, Sofi, que él es colaborador eficaz, entre comillas digo, de un caso que se investiga y se judicializa muchos meses después. Es decir, también es bastante sospechoso para cualquiera que tenga dos dedos de frente, que resulta que el señor estaba por una colaboración eficaz de un delito que todavía no tenía ni razón de ser. ¿Y cómo colabora eficazmente este señor? Diciendo que él mismo es el delincuente que ha traído la plata de Venezuela, creo, y que le ha entregado a la Revolución Ciudadana o no sé cuánto. O sea, esa es su colaboración eficaz. Pero ahí hay que entender que él está ahí sí
confesando que él ha cometido otro delito como autor directo, porque el que según él ha traído la plata es él mismo, ahí pues que le apliquen la colaboración eficaz, pues porque eso sí es un delito grupal y él es el autor directo. Y entonces está diciendo pues que él ha hecho todo esto para una estructura, pero resulta que colabora eficazmente meses antes, cuando él es acusado de violación. Y resulta que cuando da su declaración sobre esto, entre otras cosas dice, verán que a mí la Revolución Ciudadana me abandonó. No quiero que suene esto a una defensa de la Revolución Ciudadana, porque no es mi intención. Mi intención es hacer entender que no se puede politizar y no se puede negociar ninguna prebenda, ningún beneficio político con nadie haciendo de moneda de cambio la violación y la indemnidad de integridad sexual y el derecho a la justicia de una niña de 11 años. Esa es mi intención. Estoy dando todos estos detalles y estoy nombrando a la estructura porque además he sabido que por qué bancada llegó el señor a ser asambleísta y cuáles son los detalles de esta situación, porque naturalmente nosotros como organización defensora de los derechos, para poder defender, tenemos que enterarnos de qué mismo es lo que está pasando, pues. Entonces hemos visto y vemos que termina el abogado que le representa a él su defensa técnica argumentando una colaboración eficaz que no existe y que la estructura del Estado le está dando una cobertura de delincuente privilegiado, pues, de delincuente de cuello blanco, o sea, le está dando el tratamiento de una persona que se robó platas de las arcas del Estado, no de alguien que atacó sexualmente a una criatura de 11 años. Y Efe, justamente para también entender desde esta ya mirada estructural, ¿qué cambios urgentes necesita el sistema para garantizar realmente justicia sin estas interferencias de poder, especialmente en estos casos que son atroces, ¿no? Que involucran a niños, a niñas, adolescentes, en este caso a una niña de 11 años? Yo creo que el sistema no tiene que cambiar. Yo creo que tenemos que cambiar, o sea, tiene que cambiar el sistema en muchas cosas, pero como está, hay que entender que este momento, bajo el sistema que tenemos, todo lo que se está haciendo no está permitido. Las violaciones que están haciéndose a la Constitución y a los derechos humanos no están permitidos. Están auspiciados por una manera de ejercer el poder, apropiándose de todas las funciones del Estado que permiten esta negociación, pero esta negociación es ilegal, es ilegítima, es inmoral, es antiética y es inconstitucional absolutamente. O sea, el sistema no está, aquí se está transgrediendo al sistema, se está cometiendo delitos adicionales. Pero no Eugenia, es que el sistema la permite. La pregunta es, ¿quién está negociando con una víctima de abuso sexual infantil? Esa es quizá una pregunta que nos surge. ¿Quién se atreve a usar este caso como moneda de cambio para lograr otros objetivos, por un lado? Y por otro, quisiera saber cómo está también la familia. Ustedes tienen contacto directo. Obviamente nosotros hoy estamos tocando lo mínimo posible los detalles como tales del caso para evitar una revictimización, pero sí quisiéramos saber cómo se sienten frente a este poder que ven enfrente y el respaldo único que tienen es el de las organizaciones y ojalá el de la ciudadanía que pueda pensar en los derechos de esta niña. Bueno, lo primero es bastante evidente quién está utilizando, no lo tengo que decir yo aquí, pues, porque la denuncia por la cual está en la colaboración eficaz y todo, es el trato al que han arribado bastante evidentemente. Entonces, ¿quién está haciendo eso? Es bastante evidente también. Así es. O sea, no quiero
No quiero abundar en detalles, pero creo que con 2 dedos de frente sabemos muy bien quién está haciendo eso. Por un lado. Por el otro lado, póngase en los zapatos de esa familia. ¿Qué puede estar sintiendo esa familia cuando el Estado, el gobierno nacional, las funciones del Estado, que son las llamadas a proteger, a defender y por último, a ofrecer justicia y reparación por el desastre que significa para la vida de una niña haber sido violada, ha sido agredida sexualmente de semejante forma por una persona allegada a ella, a quien la familia le otorgó una confianza, porque la gente estaba entendiendo que esta persona era una persona en la que se podía confiar, valga la redundancia. Y resulta que no debían haber confiado en este tipo, no pueden confiar en el sistema judicial, no pueden confiar en el amparo del Estado, no pueden confiar en quién. ¿Cómo se siente una persona que está indefensa frente a toda la estructura del Estado, que se atreve a negociar con el delito sexual contra su propia cuerpo en el caso de la niña y contra su hija en los otros casos, en lugar de darle justicia? Y además, para sacar un rédito político. ¿Cómo se puede sentir una familia así? Así es, Naifi. Bueno, muchas gracias por hablar de estos temas tan dolorosos, de este caso en particular, de esta niña de 11 años que fue víctima de violencia de este señor. Y bueno, esperamos, como bien nos mencionabas, tener respuestas. Hoy sabemos que tiene esta declaración, la audiencia también, y que no se dilate más este proceso que entendemos también tendría un tinte político, ¿no? Así que muchísimas gracias. Nada más, Ifigenia, las expectativas que tienen de esta declaración y de esta audiencia, solamente esos detalles sería importante también tenerlos como muy presentes. Bueno, la ampliación de la versión del señor tiene, o sea, es algo a lo que tiene el derecho. Espero y esperamos que no tenga tintes de entorpecimiento, de arribar al final del proceso, porque esas mañoserías, disculpen el término, dilatorias y todo, son típicas también en los casos de violencia sexual contra los niños especialmente. Y luego, ¿qué esperamos? Y yo soy una de las personas que, a pesar de todos los pesares, siempre tengo esperanza. Espero que el sistema judicial no permita más manipulación sobre este caso política y tener la sentencia que se debe tener. Como digo, las evidencias están ahí. De lo que dice la abogada que lleva el caso, son 60, no son 3, no son 4. Claras, unívocas y concordantes, de que existe el delito y de que el señor es el perpetrador, pues. Entonces, ¿qué esperamos? Justicia, reparación y derecho y verdad, por supuesto, y derecho de no de repetición. Así es. Y también esperamos que no siga revictimizándose a esta criatura y a su familia. Eso. Muchísimas gracias. Ifigenia Vid, presidenta de la Fundación Defensa Niños, Niñas, Adolescentes, abogada también en Defensa Niños, Niñas, Adolescentes, COCACEN. Y bueno, con esto queremos ir a nuestro reporte en vivo. El municipio de Quito destinó más de 40 millones en prevención por la temporada invernal. Nuestra compañera Diana Dávila nos tiene más detalles. Dianita, muy buenos días. En este año, Quito ha enfrentado fuertes lluvias, más fuertes que en los últimos 35 años. Así lo informó el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien indicó que pese a ello hay una disminución en los eventos adversos y esto se debe a la inversión en prevención. A que de manera global en el Distrito Metropolitano de Quito hemos invertido $48 millones en prevención de riesgos y eventos climáticos adversos.
Tengan ustedes presente que la teoría suele decir que mientras invierto $1 en prevención, estoy ahorrando entre 9 y $10 en remediación de eventos. 30 de esos 48 millones de dólares, en realidad 31, fueron ejecutados entre enero del 2025 y marzo del 2026. Yo creo que esto es importante porque nos ha permitido ver cómo también en este mismo periodo hemos tenido una disminución de 16% de inundaciones respecto del mismo periodo del año anterior. Hemos tenido un 38% menos en eventos de movimientos de masa y hemos tenido 50% menos en caída de árboles. El alcalde también detalló algunas de las obras que se han realizado precisamente para poder disminuir cualquier tipo de peligro o evento adverso a causa de las lluvias. Esto a propósito de que indicó que las lluvias de enero y febrero, por ejemplo, tuvieron una gran acumulación de agua en lo que es la tierra de Quito, y que esto podría provocar, por ejemplo, deslizamientos. Entre el 2025 y el 2026 hemos intervenido en 850 quebradas. Hemos tenido acciones de control en ríos y quebradas en 775. Hemos tenido la reparación y el mantenimiento de 1.700 metros de colectores, de sumideros, y hemos tenido, de colectores, la reparación de colectores, y hemos tenido la limpieza de 190.126 sumideros de la ciudad. La prevención es algo que la gente no valora mucho. Sin embargo, cuando ocurre un evento adverso, por ejemplo, es donde la ciudadanía se alerta y también denuncia la falta de obra. Por ello es que no se valora mucho este tipo de trabajo. Sin embargo, por ejemplo, podemos recordar lo que ocurrió en La Gasca con el deslizamiento que hubo por un par de años también, que se repitió y que pues se produjo la muerte de algunas personas en el primer aluvión que ocurrió en este sector. Esto, por ejemplo, a través de la prevención ha logrado que ya no vuelva a ocurrir en los últimos años. Asimismo, debemos tomar en cuenta que existe una corresponsabilidad ciudadana en cuanto a las inundaciones en las calles, como por ejemplo en la Occidental o muchas veces también en las calles principales de la 6 de diciembre o la Prensa. Esto ocurre también porque como ciudadanos muchas veces se puede observar a las personas botar la basura por las ventanas de los vehículos o botar la basura mientras camina. Esto también provoca, por ejemplo, que se tapen las alcantarillas y que efectivamente existan inundaciones en las vías, por lo que también debemos tener parte de una responsabilidad y también cuidar de nosotros mismos. Continuamos con ustedes. Estamos de regreso y antes de dar paso a nuestra siguiente invitada, comentarles una ampliación del siniestro de tránsito ocurrido esta mañana en la Ruta Viva, kilómetro 8. El cierre total de la vía permanece, eso informan las autoridades. Lo que hay que decir es que, bueno, este hecho involucró a 2 vehículos livianos y no se reportan fallecidos. Sí hay personas heridas y, bueno, nosotros igual les informaremos si es que tenemos novedades ya de la circulación vial en esta zona. Y ahora sí les comentamos también que en nuestro país vivir con una enfermedad rara pues no solo implica enfrentar bastantes desafíos de salud, sino también luchar contra esta falta de acceso a los tratamientos, a medicinas. Y hoy ponemos el foco en una denuncia urgente: los pacientes con acondroplasia, que pese a tener incluso fallos judiciales a su favor, no están recibiendo sus medicamentos. Y justamente para hablar acerca de este tema, de la realidad que viven estos pacientes de nuestro país, nos acompaña Araceli Mieles. Ella es presidenta de la Fundación ADOE, Acondroplasia y Displasias Óseas Ecuador. Araceli, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Guarmis. Y bueno, para iniciar, queremos conocer en qué consiste la acondroplasia, porque es importante también dejar de verla solo como un tema de estatura, así se lo menciona, ¿no? Y darle la importancia y la relevancia del caso. Buenos días, Araceli. Muy buenos días, estimadas. Muchas gracias por la apertura, por el espacio, por permitirnos llevar el mensaje un poquito más allá y sobre todo para dar a conocer la realidad que vive cada día las personas que padecen de esta condición. La acondroplasia es una condición genética que afecta el desarrollo del crecimiento normal de los huesos, en especial los huesos largos, como son las extremidades. Pero como nosotros siempre decimos, esta es la parte visible de la condición. Es lo que cualquier persona notaría si ve a una persona con acondroplasia en la calle. Pero la realidad va más allá. Ellos enfrentan cada día luchas que nadie ve. Solamente por poner un ejemplo, el hecho de ir al baño, de encender un interruptor, que son las cosas que ellos diariamente deben realizar y que para ellos implican
dificultades porque nada está adaptado a ellos. Eso en temas de las barreras físicas. Pero si nos vamos al tema de salud, que es la parte como que más importante y más impactante, ellos tienen muchas dificultades en cuanto a su salud, su parte respiratoria sus vías respiratorias son súper vulnerables. Una gripe para ellos puede terminar en una hospitalización y en una emergencia porque se complican sus vías respiratorias. La parte de la curvatura en su columna, la parte de las apneas respiratorias de sueño, todas estas cosas que ellos padecen todos los días y que nadie las ve, que son invisibles ante la sociedad, ante las autoridades, y que solamente las personas que vivimos con un niño con esta realidad en casa sabemos que existen, que se dan, y muchas veces incluso el estrechamiento del foramen magnum puede causar la muerte súbita de cualquier niño. Entonces son las realidades que nosotros vivimos día a día y que nadie conoce. Y en términos concretos, Araceli, ¿cómo cambia la vida de una persona con acondroplasia cuando no tiene acceso a un tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de tener un acceso a tratamientos y seguimiento y que no se esté dando en nuestro país esto con fluidez? Claro, es mucha la diferencia en realidad. Por ejemplo, el simple hecho de poder tener un sueño reparador, que el medicamento, el tratamiento les ayuda a tener esto, y eso les ayuda mucho. No es solamente un tema estético, no es solamente un tema de estatura, es que ellos puedan respirar mejor, es que ellos puedan sentir alivio en los dolores articulares, es que su posición, sus posturas vayan mejorando, porque todos sus huesos van a ir creciendo, y esto les va a permitir a ellos mejorar su calidad de vida. Van a respirar mejor porque ellos no tienen un puente nasal, y al momento de que ellos reciben el tratamiento, su respiración mejora muchísimo. El tema de la compresión del foramen magnum es algo que también mejora porque el estrechamiento que ellos tienen es menor que el que toda persona de talla promedio tiene, y con el medicamento esto va a ir mejorando también. Las posturas, el arqueamiento en sus piernas, todo esto va a mejorar con el tratamiento. No es solamente un tema de centímetros más o de unos cuantos, un poquito de estatura más. No, es en general la calidad de vida del niño que recibe el medicamento. Y también entendemos, Araceli, que en nuestro país pues no hay datos consolidados sobre esta condición. ¿Qué implica también esto al momento de diseñar estas políticas públicas, de garantizar justamente estos derechos a la salud? Y también sabemos que en el Registro Único de Enfermedades Raras, si bien existe, estaría desactualizado. ¿Y qué consecuencias tiene justamente esto para las familias y los pacientes? Bueno, pues justamente esta es una parte también fundamental, ¿no? No contamos con información, no tenemos datos exactos, no los tiene ni siquiera el Ministerio de Salud Pública. Nosotros actualmente en la Fundación tenemos 62 niños a nivel nacional, pero entendemos que es mucho mayor el número de personas que viven con esta realidad cada día. Y sí es importante tener esa información, es importante que las autoridades tomen en cuenta esto, porque tener datos precisos nos ayudan a nosotros a poder mejorar las políticas públicas, a poder mejorar los accesos a tratamientos oportunos, a tener las atenciones médicas multidisciplinarias especializadas que ellos requieren, que son todas las carencias que actualmente atraviesan los niños que padecen esta condición. ¿Por qué no se ha hecho este registro? ¿Por qué no se hacen estas acciones sabiendo que son tan necesarias para cuidar la vida de las personas que viven con esta condición, ¿no? Incluso sabemos que hay casos de niños con acciones de protección a favor que aún no acceden a medicamentos. Así es que, bueno, ¿qué está fallando? ¿Quiénes están fallando en el cumplimiento de estas decisiones judiciales y de permitirles ejercer el derecho a la vida y a la salud? Correcto, o sea, tenemos niños que tienen ya más de un año con una acción de protección favorable, y sin embargo hasta la fecha no tenemos respuesta de que se va a comprar el medicamento o de que se está gestionando la compra del medicamento para poder mejorar la calidad de vida del niño. Y es importante recalcar que el niño no tiene todo el tiempo disponible para poder recibir la medicación. Entre más temprana edad reciba la medicación, mayores van a ser los beneficios para el niño. Y una vez que el niño cumple determinada edad, que se cierran ya sus epífisis de crecimiento, no tiene ningún caso recibir la medicina porque ya no va a funcionar para nada en el niño.
Y Araceli, tú ya nos mencionaste previamente y a detalle el impacto físico, ¿no?, de las personas y también los niños que viven con esta condición, pero también cómo afecta la acondroplasia en lo emocional, en lo social, también en la autonomía de quienes padecen esta condición. Correcto. Los niños no son totalmente independientes, no son totalmente autónomos, porque siempre van a necesitar ayuda. Como lo decía al inicio, nada está adaptado, pensado en ellos. Por poner un ejemplo, los niños salimos en familia a servirnos algo, a un lugar, a comer o algo. No hay una silla que esté acorde a su estatura, y todas estas cosas a ellos tienen repercusiones en su salud, porque el simple hecho de que ellos estén sentados en una posición con sus piernas colgadas, que no puedan descansar sus pies, sus piernas se duermen, ya al momento de levantarse es más difícil para ellos. Es solamente por poner un ejemplo. Vamos a un baño, no hay un baño que esté adaptado para ellos. Imagínense usted hacer sus necesidades en un baño donde sus pies están colgando, que es mucho más grande que lo que ellos necesitan. Entonces, son todas las dificultades que ellos atraviesan, las miradas raras de la gente, el desconocimiento de la sociedad, porque falta muchísima educación también sobre el tema. Entonces, todas estas cosas para ellos son difíciles, van dejando huellas, van dejando marcas. Entonces, sí es importante que las autoridades, los tomadores de decisiones comprendan la importancia del medicamento. No es un tema netamente estético, como muchas veces se ha pensado que es. No son centímetros, 2 o 3 centímetros más, como muchas veces nos han dicho. En realidad es mejorar la calidad de vida del niño. No es solamente la parte física, es la parte de la salud, es la parte emocional, es todo para el niño. Araceli, nada más para finalizar, ¿cuántos casos están judicializados? ¿Cuántos niños están ahora mismo sin tratamiento pese a tener sentencias? ¿O de ese número registrado, quiénes sí tienen tratamiento y quiénes no? Aquí en el país no hay ni un niño medicado. No existe un solo niño que esté medicado actualmente acá en el país. Tenemos dos niños con acción de protección ganada, de los cuales en una de las acciones de protección se incluyó también a 2 niños más, porque también son niños que se atienden en el hospital Francisco de Casa Bustamante. Entonces, la jueza ordenó que se incluyera también la compra del medicamento para esos otros 2 niños que también tienen la misma condición y que son pacientes de este hospital, pero sin embargo, hasta la fecha, ya le digo, tiene más de un año, y hasta la fecha no tenemos todavía una respuesta favorable. No se ha comprado el medicamento, no se ha informado al papito o a la mamita o a un representante de ellos de en qué parte del proceso está, si se está realizando la compra. En realidad no tenemos información, y es algo que nos preocupa porque, como ya le digo, entre más tiempo pasa, menor es la probabilidad de que el niño pueda recibir el tratamiento o que pueda tener un buen efecto. Bueno, alarmante situación en la que viven los pacientes con acondroplasia en nuestro país, sobre todo los niños. Muchísimas gracias, Araceli Mieles, presidenta de la Fundación ADOE. Y justamente queremos seguir hablando del tema de salud en nuestro país, comentarles que la tosferina reveló la crisis sanitaria en la Amazonía ecuatoriana, centros de salud sin medicinas, agua ni electricidad, esto en Taisha. Tenemos más información en el siguiente reporte. La emergencia sanitaria por tosferina en las comunidades Achuar del cantón Taisha en la provincia de Morona, Santiago, dejó al descubierto una problemática más profunda que trasciende al brote epidemiológico: la precariedad del sistema de salud en una de las zonas más aisladas de la Amazonía ecuatoriana. En este territorio, conformado por 189 comunidades dispersas en la selva, apenas existen 21 centros de salud operativos. 4 de ellos se encuentran en el cordón fronterizo entre Ecuador y Perú, donde las condiciones geográficas y el aislamiento complican aún más la atención médica. Uno de esos puntos es el puesto de salud de Zunquitza, ubicado a orillas del río Chancuap y considerado el último establecimiento sanitario ecuatoriano antes de territorio peruano. Desde allí se brinda atención a aproximadamente 1.100 personas provenientes de 7 comunidades. El centro funciona con un equipo mínimo: un médico, un enfermero y un odontólogo que realizan su año de servicio rural. Sin embargo, los pobladores advierten que desde hace cerca de 3 semanas no se han podido distribuir medicamentos básicos para niños, como paracetamol pediátrico e ibuprofeno. La dificultad no radica únicamente en la falta de abastecimiento, sino también en las enormes distancias entre las comunidades. En esta región amazónica, algunas localidades solo pueden alcanzarse navegando por río, otras requieren caminatas de hasta 4 horas a través de la selva.
2 comunidades incluso dependen exclusivamente del transporte aéreo. Según testimonios recogidos por Ecuavisa en la zona, en estos lugares no han llegado ni medicinas ni personal sanitario durante este año. En lo que va de 2026 se han registrado 46 casos de tosferina en el país, de los cuales 18 corresponden a la provincia de Morona, Santiago. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Gabriela Cruz. Y ahora les contamos que el 19 al 21 de marzo, Quito será el punto de encuentro de comunicadoras, comunicadores, organizaciones y medios de toda América Latina y el Caribe, esto en el tercer Festival Juntanza por la Comunicación desde Nuestra América. Este espacio que busca repensar el papel de la comunicación en este contexto, pues marcado por estos cambios tecnológicos, las tensiones geopolíticas y los desafíos sociales cada vez más complejos. Y para profundizar en este tema ya nos acompaña nuestra siguiente invitada, ella es Gisela Dávila, directora general del CIESPAL, una de las instituciones organizadoras de este encuentro. Gisela, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Guarmis. Y bueno, primero conocer qué es la Juntanza y por qué este festival es tan importante para América Latina y qué novedades nos trae en esta tercera edición. Buenos días. Muy buenos días, Gabriela y Sofía, qué gusto estar aquí en este espacio de las Guarmis, un gusto para mí siempre compartir con ustedes. Bueno, la Juntanza, como su nombre lo indica, también es un esfuerzo que hemos hecho 10 organizaciones para trabajar alrededor de la comunicación comunitaria, popular, alternativa. Esta comunicación de proximidad, la que siempre está con la comunidad, con los barrios, con la ciudadanía, construyendo desde el bien común, haciendo medios de comunicación a través de lo digital, a través de los medios tradicionales, de la radio, pero siempre pensando desde el bien común. Y la idea fue que a los 30 años de lo que fue radioapasionados y televisionarios, que se hizo aquí en Quito en 1995, decidimos que era momento de volvernos a encontrar, buscar las maneras de articular dentro de las problemáticas que cada red tiene, ¿no? A nivel internacional de la comunicación, volvernos a articular y pensar en esta comunicación que hoy se vive, se produce, se consume de otra forma, ¿no? Entonces, la idea es encontrarnos para eso, para proyectarnos hacia el futuro. Bueno, cuéntanos quiénes van a participar en este festival. Un abrazo también fuerte, Gisela, y bueno, qué tipo de experiencias se van a poder compartir. Bueno, son experiencias. A ver, nosotros tenemos dos espacios metodológicamente. La una que va a tener que ver con la presentación justamente de experiencias en territorio y otra con un trabajo de artículos académicos. Pero en esta ocasión le hemos querido dar muchísima más fuerza a todo lo que sucede en el territorio, a las experiencias. Tenemos más de 100 experiencias que se van a presentar. Tenemos cerca de 20 artículos académicos que también se van a compartir en 3 ejes: educomunicación, transición ecosocial y justicia digital. Son 3 ejes que a nosotros nos van a marcar en las conversaciones, que nos van a permitir conversar acerca de qué somos y qué queremos hacer desde la comunicación. Las organizaciones que estamos convocando está ALER, está MARC, la UAC, Signis, Deutsche Welle Academy, Radialistas Apasionados y Apasionadas, Corape, está también Comunicarte, la Universidad Javeriana y CIESPAL. Y aquí en CIESPAL, en la Casa de la Comunicación, llegamos nuevamente a recuperar todo esto que se ha ido trabajando durante tantos años. Hace mucho tiempo Quito era reconocida como la capital de las comunicaciones, porque estaban aquí varias de las redes haciendo centro para ir trabajando en temas de derecho a la comunicación, del derecho a comunicar, y ahora estamos retomando ese espacio. Entonces, este gran encuentro será aquí en la Casa de Comunicación, en CIESPAL. Les invitamos a participar, todavía estamos a tiempo de que se puedan inscribir. Ustedes pueden entrar en el internet, buscar Juntanza, van a poner solamente Juntanza y les va a salir lo que es el festival. Y les cuento, para nosotros a ratos, tal vez aquí en el Ecuador,
Ecuador era como extraña la palabra, ¿no? Hicimos un concurso para ver cómo se iba a llamar el festival y esto fue una propuesta que llegó desde Colombia, que nos decía que cuando se van a reunir las mujeres o cuando se van a reunir a hacer proyectos, dicen vamos a la juntanza, porque de ahí salen buenas propuestas, salen las ideas y sobre todo hay una construcción colectiva. Y entonces nos encantó la propuesta, entonces juntanza, el tercer festival por la comunicación desde nuestra América. Amo esa palabra. Ajá, juntanza, sí. Y justamente, Gisela, tú nos mencionabas los ejes, ¿no? Darle prioridad a la comunicación comunitaria, popular, alternativa, pero otro de los ejes que llama la atención es este de la justicia digital, ¿no? ¿Qué implica hablar de ella y hablar también de soberanía tecnológica en nuestra América Latina hoy por hoy? Bueno, la justicia digital es un espacio que nos compromete a todos y todas desde el trabajo como ciudadanía organizada para hacer cumplir también derechos de acceso, por ejemplo, no solamente a las señales de Internet, no solamente a lo que se va transmitiendo o podemos consumir, sino también a la posibilidad de que hagamos una producción real de materiales, de tecnología que pueda ser utilizada desde otros espacios y para otros fines y que no tenga tanto control desde un solo monopolio, vamos a llamarlo así, para poder acceder. Entonces, ahora tenemos muchas complicaciones por el acceso en algunos lugares que no hay señal de Internet y lamentablemente vimos en la pandemia lo que pasó, cuántos niños, jóvenes, adolescentes no pudieron estudiar porque solamente se podía transmitir o tomar las clases por Internet, cuando hay otros medios que lo pueden solventar, pero también hay la obligación de los estados de tener mayor cobertura de Internet en todos los sectores, sobre todo los sectores rurales, ¿no? de nuestra América. Por el otro lado, también, si ya tienes el acceso, digamos, a la señal, tenemos otros problemas y es el acceso a los equipos. No todos tienen los mismos equipos para poder acceder a la señal, no todas las familias tienen 2 computadores o 2 celulares para poder acceder a las señales. Y por otra parte, es una tecnología que tiene que ser vista de una manera crítica. Un uso responsable de las redes digitales, un uso también que sea colectivo, que permita construir otros ecosistemas en donde existan también un tema de respeto, de ética y de construcción colectiva para el bien común, ¿no? Entonces, además, es de lo que se trata. Gisela, que también es una lucha contra los algoritmos, ¿no? Que son diseñados para ocultar información precisamente que tenga estas características de comunitaria, de popular, de alternativa. También los algoritmos están guiando a lo mismo de siempre, ¿no? Tienen objetivos ya trazados claramente relacionados a temas comerciales o a el fortalecimiento de pues los sectores de poder en el mundo, ¿no? Son manejados y diseñados por hombres blancos y poderosos. Por esto aquí el eje de la comunicación comunitaria, popular, alternativa, porque sigue siendo clave en este enfoque en la región. Así es, y efectivamente lo que tú acabas de decir es una de las cosas que se va a discutir con mucha fuerza, porque estamos viviendo en burbujas informativas, ¿no? Con algoritmos que te dicen ya qué te gusta, qué tienes que ver, qué tienes que seguir, y nos dejamos llevar por esa vorágine, en lugar de decir, bueno, detengámonos y pensemos quién me está diciendo qué es lo que debo ver, qué es lo que debo seguir o cómo debo actuar frente a estas redes. Además, tenemos todo un capítulo por las noticias falsas que se están dando y que recorren con mucha mayor facilidad en las redes digitales, que no tienen ningún control en este sentido. Y por eso es que queremos también hablar de esta parte desde la justicia digital y desde la transición ecosocial, porque tenemos una responsabilidad, tenemos la responsabilidad desde quienes hacemos y quienes construimos los espacios comunitarios, populares y alternativos, de seguir defendiendo nuestros territorios, nuestras culturas, nuestros idiomas y, claro, desde las mujeres, abrir espacios para encontrarnos, para juntarnos efectivamente y tener una incidencia en las políticas públicas, en
los cambios que se quiere hacer a nivel internacional, sobre lo que somos y queremos para nuestros pueblos, para nuestras familias, para nuestros barrios, y construir realmente desde lo colectivo. Entonces, sí, se hablará de políticas públicas, se hablará muchísimo de algoritmos y también de las posibilidades que nos da, porque tampoco queremos satanizar esto, no es que se sataniza las tecnologías que efectivamente nos permiten encontrarnos como ahora, sino que se habla de un uso responsable de las mismas, y también vamos a tener talleres de cómo producir a través de las redes y de la tecnología digital, cómo hacer películas, cómo hacer programas de radio, cómo hacer podcasts, cómo vamos a ir construyendo todo este proceso. Entonces va a haber de todo para todas y todos y todes. Vamos a estar construyendo estos otros espacios que son colectivos. Yo siempre digo eso, no vamos a nosotros a hablar de un espacio en donde decimos, aquí hay expertos y expertas que van a decir qué es lo que se quiere hacer. No, vamos a decir, aquí cada quien viene con una parte de su conocimiento, viene con una parte de lo que ha hecho en territorio, en su comunidad, y en esa construcción, en ese tejido, vamos a encontrar qué queremos hacer como alternativas desde los otros espacios también. Para finalizar, Gisela, si nos repites, por favor, las fechas en las cuales se va a realizar el Festival Juntanza, y también quienes nos escuchan y quieren participar, ¿cómo pueden hacerlo? Claro que sí. Estamos nosotros reunidos y reunidas aquí en Ciespal, en la Casa de la Comunicación, del 19 al 21 de marzo. Estamos ya este jueves, empezamos. Vamos a terminar en la mitad del mundo, como es 21 de marzo también, en este equinoccio, ¿no? Vamos a terminar ahí con una declaración de todo lo que se está trabajando y se está comprometiendo a nivel latinoamericano y caribeño en términos de comunicación. Entonces, les esperamos del 19 al 21 de marzo, presencial o virtualmente. Ustedes pueden entrar en la página www.juntanza.org y ahí pueden inscribirse. Entonces ustedes deciden si se inscriben presencialmente o virtualmente, pero les esperamos. Queremos abrazarnos, queremos construir y queremos seguir hablando desde estos espacios de organización, de paz mundial y de cuidado de nuestro ambiente también. Así es, muchísimas gracias, Gisela Dávila, directora general del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, Ciespal, y bueno, ustedes también pueden participar con esto. Ya nos despedimos, también te mandamos un fuerte abrazo, mi Sofi, te esperamos prontito aquí también en cabina con todo el equipo de las Warmis, y ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias, el Quique Show que ya está aquí con nosotros y con las Warmis. Hasta mañana.